Fidestec presenta el podcast de electronicología. Episodio 5. La toxicidad del humo del estaño. Electrónica. Formación. La Academia de Reparación. Fidestec. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y en general todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de los peligros de la soldadura con estaño, sobre todo del plomo, de si realmente es peligroso el plomo del estaño que usamos para soldar y qué medidas preventivas debemos adoptar. ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque efectivamente hay un riesgo real, pero se ha creado un mercado basado en el miedo. Entonces, vamos a ver que las medidas más conocidas en realidad no son muy eficaces y que el riesgo más probable es el que menos se tiene en cuenta. Y al final estamos haciendo las cosas un poco al revés. Para hablar objetivamente, primero vamos a ver los datos objetivos sobre el humo de la soldadura. Sabemos que la soldadura en electrónica se hace por debajo de los 400 grados centígrados. También sabemos que el estaño puro funde a 232 grados centígrados, es decir, más o menos la mitad. El estaño hierve a 2270 grados centígrados. También el hilo de soldar se compone de estaño y de plomo. El plomo es un metal tóxico para los animales y las personas. Y sabemos que el plomo puro funde a 327 grados centígrados. Su punto de ebullición es de 1725 grados centígrados. Entonces, sabemos que el estaño y el plomo se funden durante la soldadura, pero no se evaporan. Esto es un dato objetivo. El humo que sale de la soldadura cuando soldamos, el humito este que sale, en realidad está producido por la resina que contiene el estaño, es decir, el flux. El hilo de estaño por dentro lleva un alma, unos hilitos de resina, y esta resina está compuesta en realidad de resina vegetal. Suele ser en los estaños de cierta calidad, la mayoría, suele ser una resina pura, de colofonia o algo parecido, entonces es una resina vegetal. Una vez vistos los datos objetivos, vamos a sacar ciertas conclusiones. Y estas conclusiones no son inventadas ni tienen un fin comercial de venderte nada, sino que simplemente son conclusiones que se extraen por lógica de los datos que he mencionado. Entonces, hemos visto que en electrónica, en la soldadura típica de electrónica, ni el plomo ni el estaño se evaporan. Se funden, pero no llegan al punto de ebullición ni se acercan de lejos, o sea que no se producen vapores de metales. El único elemento que se evapora realmente es la resina. La resina es vegetal. Por lo tanto, el efecto de esta resina quemada sería similar a respirar cerca de un fuego de leña. Cuando hay un fuego de leña, la leña tiene, aparte de las fibras vegetales, tiene las resinas que cuando se queman se evaporan. Entonces, el respirar cerca del fuego de leña, cuando estamos cerca de un fuego, haciendo una barbacoa, por ejemplo, este humo que nos llega tiene unos compuestos similares. No iguales porque en el estaño no se utiliza la fibra vegetal, sino que solamente se utiliza la resina. Así que son distintos, pero podríamos decir que es un humo en cierto modo natural, que el ser humano lleva adaptado a este
a este humo desde que se inventó el fuego. Por lo tanto, no es especialmente tóxico. Además, la cantidad respirada es mínima. Cuando soldamos, la cantidad de humo que se produce es muy pequeña. Así que podríamos deducir que este riesgo por el humo del estaño no es preocupante, a menos que estemos toda la jornada laboral respirando este humo. Es decir, que estemos soldando durante 8 horas y este humo lo estemos aspirando durante 8 horas. Para prevenir este riesgo, el riesgo del humo de la soldadura, se utilizan extractores y se venden como algo imprescindible. Cuando se te habla de un extractor de este tipo, te dicen que es imprescindible porque se va a llevar el vapor del plomo, que es súper tóxico, que pueden morir si trabajas soldando, etc. Y lo que se hace es utilizar el miedo como argumento de venta y para vender más extractores de este tipo. Pero si nos basamos en los datos objetivos y en las conclusiones lógicas de estos datos objetivos, podemos decir que estos extractores no son necesarios si no están mucho tiempo soldando, aunque no está de más usarlo. Es decir, si no respiras este humo, mejor que si lo respiras. Aunque sea poca cantidad, es mejor llevarte ese humo. Pero no es un motivo de preocupación el hecho de que de vez en cuando sueldes algo y aspires este humo. La preocupación sería similar a estar cerca de una barbacoa cuando se está quemando leña o carbón vegetal. Otra opción sería utilizar estaño sin plomo, pero en lo que es la reparación y la soldadura manual no es muy práctico. En la soldadura electrónica, en el proceso de fabricación, cuando se sueldan placas, se utiliza estaño sin plomo para cumplir las normativas. ¿Por qué? Porque principalmente el riesgo del plomo en una placa electrónica está en cuando se desecha esa placa. Si esa placa no se desecha siguiendo unos protocolos medioambientales, unos sistemas de reciclaje donde se tengan en cuenta todos los riesgos de estos metales, pues este plomo puede llegar al agua, puede llegar a tierras de cultivo, puede llegar al ser humano y los animales. Entonces, en estos casos, que son producciones a gran escala, son cantidades muy grandes de estaño, sí que es muy recomendable eliminar el plomo y sí que es necesario tener en cuenta estos factores. Pero en pequeñas reparaciones, cuando sustituimos un componente electrónico, la cantidad de plomo que estamos utilizando es muy pequeña y los beneficios compensan los riesgos. ¿Por qué? Porque el estaño con plomo, el plomo es un material más blando, más maleable, entonces un circuito soldado con estaño y plomo tiene cierta elasticidad, cierta flexibilidad. Entonces, cuando se producen cambios de temperatura, por ejemplo, hay circuitos integrados que se calientan bastante, entonces por este efecto de la temperatura dilatan, y si el circuito tiene pistas de cobre que disipan la temperatura, el circuito no dilata tanto. Entonces podemos encontrarnos que el integrado dilate, el circuito no, y se rompan estas soldaduras. Esto es lo que hace que muchas veces fallen las soldaduras de los chips gráficos, por ejemplo, en ordenadores, y sea necesario sustituir las soldaduras, hacer rebolling, extraer el integrado, cambiar la soldadura, volver a soldar para que todas las soldaduras sean nuevas. Entonces, la conclusión sería que utilizar hilos sin plomo en soldadura manual tiene bastantes inconvenientes, que cuesta mucho fundir, debemos elevar más la temperatura, por lo tanto es más fácil dañar componentes durante la soldadura, luego la soldadura no es tan elástica, es más rígida, o sea que en pequeñas cantidades el uso del plomo no tiene un riesgo demasiado impactante para el medio ambiente ni para las personas. Hemos visto que los riesgos, sobre todo los que más se enfatizan a nivel comercial y a nivel mediático, relacionados con el humo o con los vapores de la soldadura, vemos que son riesgos que en realidad no tienen tanta importancia como se les da muchas veces, la mayoría de las veces con motivos o con intenciones claramente comerciales, pero
Sin embargo, hay riesgos reales que no se suelen tener en cuenta. Es decir, que comercialmente se ha dado importancia a lo fácil que es decirnos que el humo es tóxico para vender extractores. Pero no se ha dado importancia a otros riesgos que son mucho más reales y mucho más materializables. Y es que el hilo de soldar, el hilo de estaño y plomo, es blando y es fácil transmitir restos por rozamiento. Es decir, si tú tomas un trozo de hilo de estaño y lo frotas contra un papel blanco, verás que se pinta con mucha facilidad el papel. Por lo tanto, al rozar este estaño en el papel, quedan residuos de metal en el papel, sobre el papel. Por lo tanto, tenemos plomo y tenemos estaño en el papel. Igual que si lo tocas, si tú tocas el hilo de estaño y tiras de él sujetándolo con los dedos y haces que se deslice haciendo presión, te va a pintar los dedos. Se te va a quedar la marca en los dedos. Así que en tus dedos tendrás estaño y tendrás plomo. Por lógica, si esas manos sucias con residuos de estaño y de plomo van a la boca o tocamos comida, podemos acabar ingiriendo una pequeña cantidad de estos metales. Y aunque sea una cantidad muy pequeña, el riesgo y la cantidad es mucho más real y mucho más importante que los riesgos que podemos tener por aspirar el humo de este estaño. Así que, por lógica, no me invento nada, no es solamente una opinión, sino que es una consecuencia de los datos que conocemos, de datos objetivos, es que es más importante cuidar los residuos por contacto que los residuos que nos puedan llegar a través del humo. ¿Cuál es mi consejo de hoy? Pues consejo, evidentemente, que cuides especialmente la higiene de tus manos cuando manipulas estaño y plomo. Entonces, lo más fácil es que después de soldar te laves bien las manos para eliminar todo este residuo, la mayor cantidad posible de este residuo. Y una buena práctica sería utilizar guantes para soldar. Yo no lo hago porque no pierdo mucho tacto y mucha precisión y no me siento cómodo, pero porque me acostumbré así. Si me hubiese acostumbrado a aprender a soldar con guantes, seguramente los utilizaría sin ningún problema. Si son unos guantes muy finos, como aquí no tenemos un riesgo específico por la soldadura, o sea, no tenemos riesgos de corte, quizá podemos tener riesgos de quemaduras, pero básicamente si utilizas guantes solamente por evitar el contacto con el plomo, pues pueden ser unos guantes muy finos. Eso sí, asegúrate que no sean de materiales sintéticos que se derritan con la temperatura, porque en caso de quemadura se te podría quedar pegado a la piel y sería un problema grave. Entonces, utiliza o guantes de algodón o guantes que resistan temperatura, para que en caso de quemadura no se te quede pegado a la piel y no sea un daño mayor el llevar guantes que el no llevarlos. Otro truco que yo utilizo desde siempre para soldar, quizá porque cuando aprendí a soldar lo hacía con estaño de muy mala calidad y también en mis inicios con 12, 13 años, a la hora de soldar, muchas veces lo que hacía era recuperar componentes de placas viejas. Entonces, al desoldar esos componentes, el humo que salía era prácticamente irrespirable, olía fatal y prácticamente te cortaba la respiración. Entonces me acostumbré en el momento de la soldadura, justo cuando tocaba el estaño con el soldador y salía ese humillo, retiraba un poco la cara y aguantaba la respiración. Entonces me fui habituando a hacer esto y siempre que sueldo, como las soldaduras suelen durar 2, 3, 4 segundos, intento soldar rápido para no recalentar mucho los componentes, pues lo que hago es aguantar un poco la respiración durante ese tiempo, o si veo que el humo viene hacia mi cara, por lo que sea, el humo se va moviendo hacia mí, lo que hago es soplar un poquito, muy flojito, y es suficiente para que el humo se aleje de mi cara. ¿Vale? Son pequeños truquitos que tampoco es que te vayan a solucionar gran cosa, pero sí que si te acostumbras a irlos utilizando, la cantidad de humo que te va a llegar va a ser mínima. Entonces, lo ideal sería tener tu ventilador, utilizar tus guantes, es decir, no escatimar en medidas de seguridad, pero
No vas a ir a todas partes con tu extractor, y si tienes que hacer una reparación en algún sitio donde no sea cómodo ni sea práctico llevar tu extractor, pues simplemente con estas técnicas vas a eliminar bastantes riesgos. Como conclusión final podríamos decir que soldar en electrónica conlleva ciertos riesgos para la salud, sobre todo a largo plazo, si estamos soldando durante mucho tiempo. Evidentemente queremos trabajar en esto toda la vida, si no, meterte en electrónica con toda la cantidad de conocimientos que hay que adquirir para dedicarte un año o dos no tiene mucho sentido. Entonces, cuando te metes en esto es para toda la vida, o al menos esa es la intención, así que es recomendable seguir ciertas buenas prácticas para reducir al máximo estos riesgos, y hay que tener en cuenta que realmente se nos está vendiendo un poco la moto de que tengamos muy buenos extractores, que el humo, que es muy peligroso, que no sé qué, y al final el riesgo real está en el estaño que tocamos y que manipulamos, y el riesgo está en el contacto con las manos y con todo lo que tengamos alrededor. Entonces hay que conocer este tema para entender bien cuáles son los riesgos y decidir qué medidas reales vamos a aplicar para eliminar los riesgos principales y no basarnos en el que menos importancia tiene, porque nos lo han repetido muchas veces y parece que sea más importante, y olvidarnos de que el riesgo real está más presente y es mucho más fácil de evitar. Bien, espero haberte ayudado con esta reflexión, y en próximos episodios te hablaré sobre otros temas, quizás los que tú me vayas proponiendo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por dar a me gusta, valorar con 5 estrellas en iTunes, recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem. Gracias por ayudarme a crecer y así poder ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. Fidesgem.